Hola Guille, buen día. Híjole, pues yo creo que nos gustaría, ¿verdad?, que todos hicieran y todos dijeran lo que quisiéramos, pero afortunadamente yo creo que todos tenemos una libertad de expresión, un libre albedrío y yo creo que nadie tendríamos que cumplir la expectativa de nadie. Pero sí, recurrentemente es algo que sucede, nos sucede como seres humanos, de que estamos tratando de cumplir expectativas hacia los demás y ahí es donde también nos perdemos de nuestro propio rumbo, de nuestro propio camino y también muchas ocasiones estamos esperando que los demás cumplan expectativas que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito familiar, ¿no? Por citar un ejemplo, en ocasiones tal vez como padres estamos esperando que nuestro hijo, nuestra hija cumpla esa expectativa que nosotros nos formulamos tal vez desde que antes de que naciera, desde antes de nacer ya de entrada ya le tenemos un nombre, cuando ya sabemos el género, entonces si sabemos que es niño ya idealizamos y ya soñamos con el cómo va a ser ese hijo, a quién se va a parecer, cómo va a ser su futuro, a qué se va a dedicar. Todavía ni siquiera lo conocemos, Gui. Entonces, sí, muchas de las ocasiones depositamos esas expectativas que se convierten en cargas en ocasiones, por ejemplo, en lo familiar. Y entonces ese hijo, esa hija, pues siente ese compromiso, ¿no? De no fallarle a papá, de no fallarle a mamá. Pero sí, esta cuestión de las expectativas abarca todas las relaciones personales, Guille. ¿Cómo podemos hacer para, primero, identificar que estamos incurriendo en esto, ya sea que queremos cumplir expectativas o queremos que nos cumplan expectativas? Pues yo creo que cuando hay una molestia, ¿no?, cuando nos sentimos incómodos en híjole, o sea, estoy más preocupado por el darle gusto a los demás que por darme gusto a mí, o estoy preocupado por el que la persona haga o diga lo que yo quisiera que diga, pues yo creo que ese es el momento clave o ese es como el punto medular donde nos tenemos que dar cuenta de que estamos viviendo mucho en base a esas expectativas. Y yo creo que cuando vivimos en ese tema, también es un sinónimo de egoísmo, porque el querer que el otro viva para mí, o el querer yo vivir para el otro, pues es ser egoísta, ¿no? Al final, contigo mismo, con la vida, y no permitirle a la persona tomar decisiones, que la persona sea libre de tomar su propio rumbo. Entonces, yo creo que cuando se genera esa molestia, cuando sientes esa incomodidad, cuando estás preocupado por el que se va a molestar la persona porque no hice, porque no dije, yo creo que son cosas muy sencillas que nos ayudan a identificar que el tema de las expectativas está muy presente en nuestra vida. Ahora, una vez que ya lo identificamos, Paco, recomiéndanos desde el aspecto psicológico cómo empezamos a retirar eso y hacernos más responsables de nuestra autonomía. Yo creo que a medida que nos centremos en el cómo queremos vivir nuestra vida, el qué queremos para nosotros, el también entender que la otra persona es libre de su propia vida también, nos va a permitir tener un sentido de vida muy distinto. Nos va a permitir tener más claridad en lo que queremos, en lo que deseamos hacer y por ende yo creo que también nos va a permitir no vivir sobre los demás. Y yo creo que cuando cada quien se hace responsable, como tú lo dijiste ahorita, se responsabiliza de sus decisiones, de su vida y dejamos que el otro se responsabilice de lo suyo, nos vamos a aligerar la vida un montón, ¿sí? Tanto en la vida personal, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida social, yo creo que en todas las áreas, ¿sí? Si cada quien nos ubicamos en lo que nos corresponde a cada uno, va a ser muchísimo más sencillo, yo creo que vivir con una mayor plenitud en tu vida y yo creo que también el ver la satisfacción de que la otra persona se esté realizando de acuerdo a cómo lo decida, eso también es gratificante, ¿no? Ver al otro ser humano, ver al prójimo también que se siente feliz. Y si vuelvo a citar el ejemplo de los hijos, de la familia, pero en particular de los hijos, el ver que tu hijo tal vez esté
trabajando, esté estudiando, esté desarrollándose en lo que él decidió, en lo que la persona decidió, con tu apoyo, con tu respaldo, con tu acompañamiento, yo creo que al final eso va a dar más satisfacción, ¿sí? Que la persona, o en este caso un hijo, cumpla ese sueño frustrado que tú tuviste y entonces se cumplió en una expectativa que le heredamos a los hijos, ¿no? Entonces, a medida que nos centramos en nosotros, yo creo que nos va a proveer de mayor salud emocional, psicológica, y yo creo que nos vamos a convertir en personas que vamos a ser aceptadas por los demás y vamos a poder relacionarnos de una manera más fácil, porque cuando alguien quiere inculcar, que quiere promover su expectativa en los demás, es visto como autoritario, como autoritaria, entonces va a ser rechazado. Sí, ahí también yo creo que es otro punto que podríamos tomar en cuenta del cómo nos relacionamos con los demás, cómo soy visto por los demás, y ahí se asoma un poquito este tema de las expectativas.